Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer estos bonitos calcetines. ¿Te gustaría saber cómo tejerlos? Pues acompáñame de principio a fin a ver este video. Además, tienen elástico. Así es que acompáñame de la 20 hasta la talla 27 para dama. Y déjame un comentario y un me gusta si quieres para caballero, niños y bebés. Voy a usar una lana en esta ocasión del número 3 y voy a usarla así, de color matizado. Ahí en casita vamos a necesitar un marcador si eres principiante, un ganchillo de 3 milímetros y medio, un anillo o un círculo mágico, cierro con un punto deslizado y tejemos 2 cadenas que no vamos a contar durante el proceso hasta llegar al elástico. Vamos a tejer dentro de este anillo 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar tejiendo hasta obtener 12 puntos altos. Vamos a cerrar el círculo que me queda abajo, es el que voy a cerrar primero y después vuelvo a cerrar con el cordón de inicio. Voy a cerrar ignorando estas 2 cadenas donde está el punto alto. Levanto esta hebra porque vamos a llevarla para perderla de una vez. Deslizo 2 cadenas que no se van a contar y dentro de este primer espacio vamos a tejer un punto alto. Si eres principiante, marcas tu punto. Si eres avanzado, no es necesario. Dentro de este espacio tejemos un segundo punto alto. Me paso al que sigue y hacemos un aumento. Y en el que sigue un aumento. Y esta vuelta la vamos a dejar de puros aumentos. Ya he terminado esta vuelta número 2. Voy a cerrar dos cadenas. Esta vuelta 2 me tienen que quedar 24 puntos altos. Voy a comenzar aquí tejiendo un punto alto y luego en el que sigue un aumento. Un punto alto y en el que sigue un aumento. Un punto alto, un aumento, hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta tengo que tener 36 puntos altos. Voy a cerrar donde tengo el punto alto ignorando las cadenas. 1, 2 cadenas que se ignoran nuevamente y ahora en este primer espacio voy a tejer punto alto y punto alto. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Una vez terminada mi vuelta número 4, 36 puntos altos. Deslizo, cadena y cambio de color. Pasamos llevo la hebra hacia arriba, 2 cadenas y dentro de este espacio voy a tejer
un punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto, hasta completar la vuelta. Una vez terminada mi vuelta, voy a cerrar ignorando las cadenas, voy a ir sobre el punto y deslizo. 2 cadenas y repetimos. Punto alto, uno por cada espacio, hasta completar toda la vuelta. Entonces, miren, amigas y amigos, esta es la vuelta 1, 2, 3, 4 y esta que acabamos de terminar es la vuelta 5. Pues la vuelta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 la vamos a tejer con 36 puntos altos, es decir, vamos a ir tejiendo y avanzar el largo que necesites. Incluso, por ejemplo, supongamos que tú quieres esta talla que te quede, en este caso, miren, vamos a anotarlo para que sea un poquito mejor. Miren, estas son las medidas para dama. Voy a hacerles otros contenidos para caballero y para niños, ¿ok? Vamos a tejerle estas 8 vueltitas si tienes un pie que mida 20 a 23 centímetros de largo. De 23 centímetros de largo a 25 centímetros vas a tejer 9 en color, sí, este color de aquí. Y de 25 a 27 centímetros, si mide tu pie, vas a dejar 10 vueltas. Esto es para damas y deja un me gusta para este video si quieres para caballero, ¿ok? De todos modos, chequen aquí abajo en el primer comentario y en la caja de descripción si ya están disponibles. Entonces, ¿a qué me refiero con esta cantidad de vueltas? Las vamos a contar que son de aquí, desde esta parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Por ejemplo, si tienes de 20 a 23 centímetros, le dejas la 9 si tienes de 23 a 25, 10 vueltas si tienes de 25 a 27 centímetros. Ok, voy a avanzar este pedacito de aquí a aquí, en este caso, y regreso. Pues ya tengo la cantidad que necesitamos. En esta ocasión voy a cerrar aquí dándole una cadena para formar ese nudito y cambiar de color. Voy a dejarlo aquí a la mitad y voy a irme hasta aquí, dejando este que es el inicio. Me voy a pasar aquí con con mi ganchito y vamos a continuar. Vamos a cambiar el color nuevamente para hacer la parte del talón. Voy a pasar, giro y como me han quedado 36 puntos, esos 36 los voy a dividir entre 2. Hacemos 2 cadenas, me voy a pasar al punto que sigue y tejo un punto alto. En el punto que sigue, punto alto. Y así voy a continuar tejiendo. Esta es mi vuelta número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sería nuestra vuelta 13. Ya he terminado 18 puntos altos. Hago 2 cadenas, giro. Esto hay que irlo perdiendo para que lo podamos cortar. Y para la vuelta 14 paso punto sin tejer, es el equivalente a las 2 cadenas. Continúo tejiendo un punto por cada espacio. ¿Completo? Ya he terminado, vamos por el 15, 2 cadenas, paso punto sin tejer y en el que sigue tejemos uno por cada espacio. ¿Completo? Vamos por la vuelta 16, hacemos 2 cadenas y
este primer punto no lo voy a tejer, es el equivalente. 2, 3, 4, 5 y hacemos 4 disminuciones. Levanto el punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Llevo 1, punto alto sin terminar, 2, 3, 4 y continúo con 5 puntos altos. Dos cadenas, paso sin tejer, llevo 2 y 3 y empezamos con las disminuciones. 1, 2 y cierro. 1, 2 y cierro. 1, 2 y cierro. 1, 2 y cierro. Y finalizo con 3 puntos altos. Siguiente vuelta, 2 cadenas, paso y en el que sigue punto alto. 1, 2 y cierro. 1, 2 y cierro. Este no sé si me vaya a quedar por dentro. Ahí está. Y en el que sigue hacemos 1, 2 y cierro. Y finalizo con 2 puntos. Y ahora vamos a cerrar. Cerramos aquí. Hago una cadena, voy a pasar tomando la mitad de un lado, la mitad del otro y deslizo. Mitad de un lado, mitad del otro, mitad de un lado, mitad del otro, una cadena y vamos a continuar. Este lo voy a perder más tarde. Así ha quedado la parte del talón, bien pero bien bonita y bien formada. Ahora vamos a ir a esta parte de aquí y aquí yo ya tengo este espacio y acá tenemos este otro que es del inicio. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Si los alcanzan a ubicar, ok. Voy a empezar aquí. Vamos a tomar nuevamente nuestro material. Llevo la hebra hacia arriba para hacer nuestro nudo y hago 2 cadenas. Ahí está. Y ahí un punto alto. Me voy a pasar del otro lado donde inicia el punto, punto alto. Y aquí, a la mitad del punto alto, otro punto alto. Nos tienen que quedar 42 puntos. Me voy a pasar aquí donde inicia este punto alto. Aquí se alcanza a ver, miren. Y tejo punto alto. Y aquí a la mitad
tejo este punto alto y luego aquí al inicio punto alto. Si eres principiante y se te dificulta, no te preocupes, amiga, simplemente ponle 2 puntos aquí en el centro, tomas 1, 2 y listo. Sí, ahí está, al inicio, a la mitad del punto, al inicio del punto y a la mitad del punto, al inicio del punto y a la mitad del punto. Y vamos a hacer un punto alto falso. Este ya está tomado, así es que levanto punto alto sin terminar, siguiente punto, punto alto sin terminar y cierro. Y continúo tejiendo uno por cada espacio hasta llegar aquí. Una vez llegado, aquí está el último punto, un punto alto. Antes voy a tejer punto alto sin terminar aquí, punto alto sin terminar y cierro para que solamente me quede este punto pero sin hueco. Me voy a pasar aquí al inicio del punto, tejemos 1 y aquí 2, nuevamente aquí a la mitad del punto 1 y al inicio 2, nuevamente a la mitad del punto 1 y al inicio 2, y esto lo voy a hacer hasta completar la vuelta a la mitad del punto y al inicio del punto, a la mitad del punto y al inicio del punto, a la mitad del punto, y yo ya tengo el inicio, así es que cierro aquí con un punto deslizado y así me va a quedar. En este caso me tienen que quedar 41 o 42 puntos. En total me quedaron 42 puntos y yo lo que voy a hacer es tejer esta siguiente vuelta con 2 cadenas. Ya saben que las cadenas no se toman en cuenta, y voy a ir tejiendo así un punto alto por cada espacio, punto alto y punto alto, ¿sí? Todo alrededor. Y vamos a tejer en esta ocasión 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas, ¿sí? Desde aquí hasta aquí. Voy a completar esas vueltitas y miren, vamos a llegar a la parte donde está ese punto falso para que en casita puedan ver que vamos a continuar tejiéndolo justo pues con un punto alto normal, ¿ok? Miren, aquí ya estoy por acercarme por si alguna amiga que sea nueva en el crochet tiene esa duda. Aquí está este punto, lo tomamos normal y tejemos el punto alto. Siguiente, punto alto y punto alto. Ok, pues voy a aventajar esa cantidad y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas en total. Aquí para cerrar ya sabemos, ¿verdad? Hacemos una cadena y les voy a hacer un comentario, amigas y amigos. Yo estaba haciendo mi par de calcetines, entonces ahorita lo que estoy haciendo es acabarme todo el material que tengo en casita y no comprar porque no me está yendo nada bien, amigas. Así es que me ayudaría bastante si tú me dejas un me gusta y 1.000.000 de gracias a todas las amiguitas que me ayudan compartiendo en sus redes sociales y también a quien me hacen fuerte para poder comprar mis materiales, que son las ganchilleras de oro. Vamos a empezar aquí en esta parte, amigas y amigos. Ya saben, giramos. Entonces esto es todo lo que me sobró y con esto tengo que terminar y voy a combinarle uno más. Así es que en esta ocasión voy a hacer solo 2 cadenitas. Esta va a ser el de relieve y voy a pasarme en esta parte por la parte de abajo y voy a tejer un punto por abajo. Voy a acercarlo un poquito más a ver si en casita lo logramos ver mejor, ¿verdad? Ok, vamos a pasarnos aquí a este siguiente espacio y tejemos un punto de relieve y el otro por la parte de abajo.
uno en relieve y el que sigue voy a tejerlo por la parte de abajo. Voy a ir haciendo un elástico a crochet, un relieve y uno por la parte de abajo. Un relieve y uno por la parte de abajo. Y así, amigas y amigos, voy a continuar hasta completar esta vuelta. Una vez terminada mi vuelta, voy a cerrar aquí abajo de las cadenas con un punto deslizado y hago 2 cadenas, y el siguiente punto me paso a este punto que sigue, está por la parte de abajo, tomo y tejo por abajo. Esta hebra es de las que estoy a punto de perder, pero todavía no lo hago. Esta que está aquí es un relieve y lo tejo por arriba. Siguiente punto está por abajo, lo tejo por abajo, en el que sigue en relieve y el que sigue por abajo. Y así voy a continuar tejiendo hasta completar esta vuelta. Vamos a dejarle, yo creo que unas 3, puedes dejarle 3 o 4 vueltitas como tú lo prefieras. Voy a completar. Aquí para finalizar, este es el último punto, lo tejo por abajo. Y para cerrar, aquí está el punto de cadena, deslizo, 2 cadenas, paso y por abajo, en relieve y por abajo. Bueno, voy a hacerle esta vuelta y una vuelta más. Para finalizar, en vez de tomar en cuenta las cadenas, me paso al punto, hago una cadena y ¡tarán! Hemos terminado. Vamos a perder. Para colocar el elástico voy a utilizar un ganchito de 2 del número 2. Voy aquí a asegurar este primer punto y luego vamos a tomar nuestro calcetín y vamos a hacer lo siguiente, amigas y amigos. Vamos a pasar aquí por estos bordecitos y vamos a tejer. Ahora me voy a pasar al siguiente punto, que es este, y hago un punto deslizado. Me voy a pasar al punto que sigue tomando un espacio del punto y vamos a ir tejiéndole así, un punto deslizado. Y me paso al siguiente punto, amigas y amigos, y tejemos punto deslizado y punto deslizado. Así de facilito, así de simple, amigas y amigos, van a ir poniendo este o colocándole este y miren, así va a quedar. Ok, ahora, ¿cuánto me costó y dónde lo compré? Yo lo compré en esas tiendas donde venden telas. Creo que por aquí tengo el empaque todavía. Uy, amigos, creo que no lo encuentro el empaque, pero bueno, es ahí en Parisina donde lo puedes encontrar. Así es como viene en esta presentación y a mí me costó 29,90 centavos, es decir, 30 pesos. Así es que es un elástico súper finito que vamos a poder ir tejiendo aquí todo alrededor y nos va a quedar bien bonito. Miren, ahí está, para que ustedes siempre tengan la elasticidad que necesitan. Y no hay que dejarlo tampoco tan apretado, ojo, porque después no le queda el piecito, ¿ok? Entonces vamos a tratar de tejerlo así suavecito, porque recuerden que es el elástico, ¿ok? Vamos a continuar, ahí lo pueden ver, miren. Voy a completar y regreso y te muestro cómo luce el par sin par. ¿Te parece? Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. Bueno, al final no quedaron tan diferentes, es muy pero muy poquito lo que se nota. Vean qué bonito ha quedado el resultado final. Ahí en casita, ¿qué te pareció? ¿Se te hizo fácil, difícil? No lo sé, me gustaría saber tu opinión. Pero, ojo, vamos a hacer otra cosa. ¿Te gustaría verlo para caballero? Déjame tu comentario, también para bebés y niños. Te espero en el próximo video y ahora me los voy a probar porque estos son para mí. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. A mí me ha gustado mucho cómo ha quedado, me gusta cómo lucen, justo como yo los necesito. Y ya saben, amigas y amigos, recuerden dejar un me gusta y compártanlo por WhatsApp para que siempre los tengan disponibles y puedan tejerlo en cualquier momento. Recuerden que pueden hacer muchos para vender.
Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los veo el día de mañana con calcetines para caballero. Los quiero mucho. Hasta la próxima.